Azteca, de Gary Jennings. 10ª pars. Parte 10. Por la misma razón por la que no me acuerdo de los sucesos anteriores a la extinción de Yanquitlán, no me acuerdo claramente de las cosas que sucedieron inmediatamente después. Beu, nuestra escolta y yo marchamos otra vez hacia el norte, hacia Tenochtitlán. Y me imagino que el viaje no tuvo nada en especial, ya que casi no me acuerdo de nada, excepto de 2 breves conversaciones. La primera fue con Beu. Ella había estado llorando todo el camino mientras caminaba, desde que le había hablado acerca de la muerte de Nochipa. Pero un día, en algún lugar del camino, se detuvo de repente y, dejando de llorar, miró a su alrededor como alguien que acaba de despertar de un sueño y me dijo: «Me dijiste que me llevarías a casa, pero vamos hacia el norte». Le dije: «Naturalmente. ¿A dónde querías ir? ¿Por qué no hacia el sur, hacia Tehuantepec? ¿No tienes ya nada allí?», le dije, «ni familia, ni tal vez amigos. Ya han pasado, ¿cuántos? 8 años desde que te fuiste de allí. ¿Y qué tengo en Tenochtitlán?». Pude haberle dicho que un techo bajo el cual dormir, pero sabía a qué se refería en realidad. Así es que simplemente le dije: «Tienes lo que yo tengo, luna que espera. Recuerdos, que no son muy agradables, Saa». «Eso también lo sé», le dije sin compasión. «Son los mismos que yo tengo, y los tendremos en donde quiera que vaguemos o en el lugar que llamemos hogar. Por lo menos en Tenochtitlán puedes pasar duelo y pena cómodamente, pero nadie te está llevando a la fuerza. Tú puedes escoger en venir con nosotros o tomar tu propio camino». Seguí sin mirar para atrás. Por eso no sé cuánto tiempo tardó en decidirse, pero cuando levanté nuevamente la mirada, saliendo de mis contemplaciones interiores, Beu caminaba otra vez a mi lado. La otra conversación la tuve con Siempre Enojado. Por muchos días, los hombres me habían dejado solo, encerrado en mi silencio meditativo. Pero uno de esos días, él me alcanzó y, caminando a mi lado, me dijo: «Perdona que interrumpa tu dolor, amigo Mixtli, pero ya estamos cerca de Tenochtitlán y hay algunas cosas que debes saber. Algunas cosas que nosotros, los 4 ancianos, hemos discutido y hemos llegado a la conclusión de que se han de arreglar entre nosotros. Hemos inventado una historia y les hemos dicho a los Tecpaneca que cuenten esa historia. Es esta: mientras que todos nosotros, tú, nosotros y los guerreros, hacíamos esa embajada a la corte de Techoacán, necesitando asentarnos por fuerza, unos bandidos se apoderaron de la colonia y robaron y masacraron a toda la gente. A nuestro regreso de Yanquitlán, como es natural, enfurecidos, salimos en busca de los asesinos, sin encontrar ni huellas de ellos. No encontramos ni siquiera una flecha que nos pudiera indicar por sus plumas a qué nación pertenecían. Esa inseguridad de identidad detendrá a Motecuzoma de declarar la guerra inmediatamente a los inocentes Teohuacana». Asentí y dije: «Diré exactamente lo que me acabas de contar». «Es una buena historia, Cualanqui». Él carraspeó y dijo: «Desgraciadamente no es lo suficientemente buena como para que tú la cuentes, Mixtli. Por lo menos no enfrente de Motecuzoma. Aunque la creyera, no dejaría de echarte la culpa por el fracaso de esa misión. Si es que por casualidad estuviera de buen humor y no te mandara estrangular inmediatamente con la guirnalda de flores, podría darte otra oportunidad. Pero eso significaría que te encargaría conducir a otro grupo de colonizadores y probablemente a ese mismo lugar execrable». Negué con la cabeza.
No podría, ni querría hacerlo. Lo sé, me dijo, y además tarde o temprano la verdad saldrá a relucir. Al llegar a Tlacopan, sanos y salvos, cualquiera de estos guerreros tecpaneca es seguro que presumirá de la parte que tuvo en la masacre, cómo violó y cómo mató a 6 niños y a un sacerdote, o cualquier cosa parecida. Eso llegará a oídos de Moctezuma, y estarás atrapado en una red de mentiras, que con toda seguridad te llevará al garrote, si no a algo peor. Yo pienso que es mejor que dejes eso en nuestras manos, en nosotros los viejos, porque ante Moctezuma solo somos asalariados y por lo tanto estamos en menos peligro que tú. También pienso que no deberías regresar a Tenochtitlán, por lo menos no por un tiempo, ya que tu futuro allí solo puede ofrecerte 2 cosas, o el exilio a Yanquitlán o la pena de muerte. Asentí nuevamente. Tienes razón. He estado penando los días oscuros y los caminos que han quedado atrás de mí, sin mirar los que tengo por delante. Hay un viejo dicho que afirma que nacemos para sufrir y aguantar, ¿no es cierto? Y un hombre siempre debe pensar en aguantar, ¿no es así? Gracias, Kualanqui, buen amigo y consejero. Meditaré en tus consejos. Cuando llegamos a Cuanáhuac y pasamos la noche en una hostería, Beu, mis 4 viejos amigos y yo cenamos aparte. Cuando acabamos de comer, tomé de mi banda cinturón mi saco lleno de polvo de oro y lo dejé caer sobre el mantel diciendo: ahí está el pago por vuestros servicios, amigos míos. Es demasiado, dijo siempre enojado. No, no lo es por todo lo que vosotros habéis hecho por mí. Tengo otro saco con pedacitos de cobre y semillas de cacao, más que suficiente para lo que ahora voy a hacer. ¿Ahora vas a hacer?, repitió uno de los ancianos. Esta noche abdico al mando, y estas serán mis últimas instrucciones para vosotros. Amigos guerreros, desde aquí iréis a la frontera occidental de los lagos para entregar las tropas tecpaneca a Tlacopan. De allí atravesaréis el camino puente hacia Tenochtitlán y escoltaréis a la señora Beu a mi casa, antes de presentaros ante el venerado orador. Contadle la historia que habéis inventado, pero agregad también que yo mismo me he castigado por haber fracasado en esa expedición. Decidle que voluntariamente me he exiliado. Así se hará. Así se hará, campeón Mixley, dijo siempre enojado, y los otros 3 ancianos estuvieron de acuerdo. Solo Beu me preguntó: ¿a dónde vas a...? Voy en busca de una leyenda, le contesté, y les conté la historia que hacía poco Nezahualpilli le había contado a Moctezuma delante de mí. Y concluí: retrocederé por la ruta que siguieron nuestros antepasados cuando todavía se llamaban a sí mismos los aztecas. Iré hacia el norte, siguiendo su pista conforme la pueda reconstruir y llegando lo más lejos que pueda hasta su tierra de Aztlán, si es que tal lugar aún existe o existió. Y si ellos enterraron en realidad sus provisiones y armas a intervalos, las encontraré y marcaré su ubicación en un mapa. Ese mapa será de gran valor militar para Moctezuma. Trata de mencionarle esto cuando te presentes ante él, Kualanqui. Sonreí sin humor. Tal vez así me dé la bienvenida con flores en lugar de una guirnalda de flores cuando regrese. Si es que regresas, dijo Beu, y ante eso no pude sonreír. Y dije: parece que mi tonali siempre me obliga a regresar, pero cada vez más solo. Después de un momento, dije entre dientes: algún día, en algún lugar, me encontraré con un dios y le preguntaré: ¿por qué los dioses nunca me abaten cuando he hecho tantas cosas para merecer su ira?
¿Por qué siempre dejan caer su ira sobre las personas que están cerca de mí, cuando ellas no han hecho nada para merecer ese castigo? Los 4 ancianos se inquietaron ante mi amargo lamento y parecieron tranquilizarse cuando Beu dijo: viejos amigos, ¿seríais tan amables en dejar que Saa y yo pudiéramos hablar a solas un momento? Se pusieron de pie, haciendo el gesto de cortesía de besar la tierra, y cuando se fueron a sus habitaciones, le dije bruscamente a Beu: si me vas a pedir que te deje acompañarme, Beu, es mejor que no lo hagas. No lo hizo. Permaneció callada por bastante tiempo, y sus ojos estaban puestos sobre sus dedos, los cuales retorcía. Por fin me habló, y sus primeras palabras no tenían nada que ver con lo que habíamos estado hablando. Cuando yo cumplí 7 años, me pusieron el nombre de Luna que espera, y solía preguntarme por qué. Pero un día me di cuenta, y llevo años sabiéndolo, y por eso creo que Luna que espera ya ha esperado bastante. Fijó su hermosa mirada en mí, mirándome suplicante en lugar de burlona, como era su costumbre, y hasta se sonrojó como una doncella cuando me dijo: Saa, casémonos por fin. ¿Con qué eso era?, me dije, recordando en aquel momento la vez que ella había recogido subrepticialmente el barro en donde yo había orinado. Antes, y por un breve lapso de tiempo, me pregunté si ella habría hecho con eso una imagen mía para poder maldecirme y que la desgracia cayera sobre mí. Y también me pregunté si debido a eso yo había perdido a Nochipa. Sin embargo, esa sospecha fue solo pasajera y me avergoncé de ella. Sabía que Beu había querido intensamente a mi hija y con su llanto me demostró un dolor tan genuino como el mío sin lágrimas. Por eso me había olvidado del muñeco de barro hasta que sus propias palabras me revelaron que sí lo había hecho y el porqué. No lo había moldeado para dañar mi vida, sino que solo quería debilitar mi voluntad para que no pudiera rechazar esa proposición supuestamente impulsiva, pero en realidad largamente planeada. No contesté inmediatamente, sino que esperé un poco, mientras ella dejaba caer sus argumentos cuidadosamente reunidos. Hace un momento, Saa, tú comentaste que cada vez estabas más y más solo. Tú bien sabes que yo también lo estoy. Los dos lo estamos ahora. Ya nadie nos queda. Solo quedamos nosotros. Y siguió. Era aceptable que viviera contigo en tu casa mientras fuera la encargada y la compañía de tu hija, huérfana de madre. Pero ahora que Nochipa, ahora que mi posición ya no es la de una tía, no se verá bien que una mujer soltera y un hombre solo compartan la misma casa. Y me dijo volviéndose a sonrojar: sé que nada podrá reemplazar a nuestra querida Nochipa, pero sí podría haber. Yo no estoy tan vieja como para... Y allí dejó de hablar, con una buena imitación de modestia, al no continuar hablando. Me esperé y sostuve su mirada hasta que su cara estuvo tan sonrojada que parecía cobre caliente. Y fue entonces cuando le dije: ¿no deberías haberte molestado en hacer tantas conjeturas y en buscar tantos argumentos para convencerme, Beu? Tenía la intención de pedirte eso mismo esta noche. Y como parece que estás de acuerdo conmigo, mañana nos casaremos en cuanto podamos despertar a un sacerdote. ¿Cómo?, me dijo con voz apagada. Como tú acabas de decir, ahora estoy completamente solo. También soy un hombre con cierta riqueza, y si muero sin heredero, mi propiedad será confiscada por la tesorería de la nación. Preferiría que no fuera a dar a manos de Moctezuma. Por eso, mañana el sacerdote
hará un documento afirmando tu herencia, así como el documento que atestigue nuestra boda. Lentamente, Beau se puso de pie y mirando hacia abajo, hacia mí, tartamudeó. Eso no era... Nunca pensé que... lo que yo trataba de decir... Y te he echado a perder el espectáculo, le dije sonriendo. Todos esos argumentos y toda esa labor de convencimiento no eran necesarios. Pero no los consideres inútiles, Beau. Esta noche tuviste una práctica muy buena, que podrás utilizar en el futuro. Quizás cuando seas una viuda rica, pero solitaria. Basta, Saab, exclamó. Te niegas a escuchar lo que tan seriamente he estado tratando de decirte. Es difícil para mí, porque esas cosas no le corresponden a la mujer decirlas. Por favor, Beau, dije, haciendo un gesto de desagrado. Hemos vivido demasiado tiempo juntos, y por lo tanto estamos ya acostumbrados a la rudeza de nuestros caracteres. Hablar con suavidad a estas alturas sería un gran esfuerzo para cualquiera de los dos, y probablemente asombraríamos a todos los dioses. Pero por lo menos de mañana en adelante, el aborrecimiento que sentimos el uno por el otro será consagrado de manera formal, y para no ser diferentes a todas las demás personas casadas. ¡Qué cruel eres!, me interrumpió. Eres inmune a todo sentimiento tierno y no tomas en cuenta la mano que se te tiende. Demasiadas veces he sentido la palma dura de tu tierna mano, Beau. ¿Y acaso no estoy a punto de sentirla otra vez? ¿No te vas a reír ahora y a decirme que tus palabras de matrimonio no eran más que otra de tus bromas burlonas? No, contestó. Te lo decía en serio. ¿Y tú? Yo también. Y alzando en lo alto mi copa de Oakley, dije, que los dioses tengan piedad de nosotros. ¡Qué proposición tan elocuente!, me dijo. Pero así la aceptaré, Saab. Me casaré contigo mañana. Y corrió a su cuarto. Seguí sentado, bebiendo con melancolía mi Oakley, mientras observaba a los demás huéspedes de la hostería. La mayoría de ellos eran Poshieca, en camino a Tenochtitlán, que celebraban las ganancias y el éxito de sus viajes, así como el haber regresado sanos y salvos, emborrachándose, ayudados por las numerosas mujeres disponibles que abundaban en la hostería. El hostelero, que se había dado cuenta de que había pedido cuartos separados para Beau y para mí, viendo que ella se había ido sola, se me acercó y me preguntó, ¿no se le antojaría al señor campeón un dulce con el cual terminar su comida? ¿Qué le parecería una de nuestras encantadoras mátime? Gruñí. Son muy pocas las que se ven excepcionalmente encantadoras. Ah, pero ver no lo es todo. Mi señor debe saber eso, ya que el comportamiento de su bella acompañante parece ser algo frío. La gracia y el encanto yace en otros atributos, además de la cara y el cuerpo. Por ejemplo, observe a aquella mujer. Él apuntó a una mujer que parecía ser la menos atractiva de todo el establecimiento. Sus facciones y su pecho estaban tan caídos como el barro húmedo, y su pelo, a causa de haber sido teñido tantas veces, parecía hierba picuda y seca como la alfalfa enredada. Hice un gesto de asco, pero el hostelero solo se rió y dijo, lo sé. Contemplar a esa mujer es como para querer tener un muchacho en lugar de ella. A primera vista la tomaría por una abuela, pero yo sé que apenas llega a los 30 años. ¿Y me creerá usted, señor campeón? Cada hombre que alguna vez ha tratado a aquel yegua siempre la pide la siguiente vez que viene a visitarnos. Cada uno de sus clientes se convierte en un cliente regular y no aceptará a ninguna otra Maatitl.
Yo nunca la he probado, pero sé de buena fuente que ella sabe hacer cosas extraordinarias para deleitar a un hombre. Levanté mi topacio y observé más detalladamente a aquella bruja de pelo horrible y mirada guardentosa. Pudiera haber apostado que era la enfermedad de Nanahua ambulante y que el hostelero afeminado lo sabía tan bien que con gusto malicioso trataba de echarla a todo individuo ingenuo. Todas las mujeres se parecen en la oscuridad, mi señor, ¿no es cierto? Bueno, también todos los muchachos, por supuesto. Pero ¿no son otras consideraciones lo que importan? Aunque lo más probable es que la altamente cotizada Kekeljewa ya tenga una lista de espera esta noche. Pero un campeón águila puede exigir preferencia sobre uno simple posteca. ¿Mando llamar a Kekeljewa, mi señor? Kekeljewa, repetí, pues el nombre me traía un recuerdo. Una vez conocí a una muchacha muy bella, llamada Kekelmiki. ¿Cosquillosa?, dijo el hostelero y se rió. A juzgar por su nombre, debió de haber sido una concubina bastante divertida, ¿no? Pero esta ha de ser más porque su nombre es la que hace cosquillas. Sintiéndome mal, le dije: gracias por su recomendación, pero no gracias. Tomé un largo trago de Oakley. ¿Y qué me dice de esa muchacha delgada que está tan quieta, sentada en aquel rincón? ¿Lluvia neblinosa?, dijo el hostelero con indiferencia. Así le dicen porque llora todo el tiempo que está trabajando. Es nueva, pero lo suficientemente competente, según me ha dicho. Yo le dije: ándeme esa a mi cuarto. Yo iré en cuanto esté lo suficientemente borracho. A sus órdenes, señor campeón águila. A mí me dan lo mismo las preferencias de mis clientes, pero a veces siento algo de curiosidad. ¿Podría saber por qué mi señor escogió a Lluvia Neblinosa? Yo dije: simplemente porque no me recuerda a ninguna mujer que he conocido. La ceremonia de matrimonio fue pequeña, sencilla y quieta, por lo menos hasta que terminó. Mis 4 guerreros fueron los testigos y el hostelero preparó tamaltín para la comida ritual. Algunos de los huéspedes más madrugadores se unieron como invitados. Como Cuanáhuac es la comunidad principal del pueblo tlahuica, había conseguido un sacerdote de la deidad más importante de los tlahuica, el buen dios Quetzalcóatl. Y el sacerdote, al observar que la pareja parada ante él estaba un poco más allá del primer florecimiento de la juventud, inteligentemente omitió de su servicio las advertencias acostumbradas que se les dan a las doncellas supuestamente inocentes, como las acostumbradas exhortaciones que se le dan a un novio supuestamente ansioso. Por lo tanto, su arenga fue muy pequeña y sencilla. Sin embargo, a pesar de ese ritual tan simple, Beurribé demostró bastante emoción, o pretendió hacerlo. Derramó unas cuantas lágrimas virginales, y entre ellas sus labios sonreían trémulamente. Debo reconocer que su actuación embelleció más su impresionante belleza. Belleza que nunca he negado, ya que era igual a la hermosura de su difunta hermana, y aún indistinguible. Beu vestía de una manera incitante, y cuando la vi sin mi cristal, parecía tan joven como mi joven Ciania, eternamente de 20 años. Fue por esa razón que durante la noche utilicé repetidas veces a la muchacha Lluvia Neblinosa, pues no quería correr el riesgo de desear a Beu, aunque fuera solo físicamente, y así agoté cualquier posibilidad de excitarme, aún en contra de mi voluntad. El sacerdote por fin giró su incensario de copal y humeante alrededor de nosotros,
por última vez. Luego nos miró mientras dábamos un mordisco a los tamaltín calientes. Luego hizo un nudo de unión con mi manto y la orilla de la falda de luna que espera. Y por último, nos deseó la mejor de las suertes en nuestra nueva vida. Gracias, señor sacerdote, le dije entregándole su salario. Gracias, sobre todo por sus buenos deseos. Deshice el nudo que me ataba a Beu. Voy a necesitar de la ayuda de todos los dioses hacia donde voy ahora. Colgué al hombro mi morral de viaje y le dije adiós a Beu. ¿Adiós? Repitió con voz aguda. Pero, Saa, este es el día de nuestra boda. Le dije, te dije que me iría. Mis hombres te llevarán a salvo a casa. Pero yo pensé que te quedarías por lo menos otra noche para... Miró a su alrededor, a los invitados que solamente veían y escuchaban con atención. Poniéndose muy colorada, levantó la voz. Saa, ahora soy tu esposa. La corregí. Estás casada conmigo, tal y como me lo pediste. Y serás mi viuda y heredera. Ciania fue mi esposa. Ciania lleva 10 años muerta. Su muerte no ha roto nuestro lazo. No puedo tener otra esposa. ¡Hipócrita! Me grité. Me gritó. Tú no has practicado el celibato durante estos 10 años. Tú has tenido más mujeres. ¿Por qué no tienes a la mujer con la que te acabas de casar? ¿Por qué no quieres tenerme? A excepción del hostelero, que veía todo eso riéndose con malicia, la mayoría de las personas que se encontraban en la habitación se mostraban inquietas e incómodas. También el sacerdote se sentía así, tanto que se sintió obligado a decir: mi señor, después de todo, esa es la costumbre, sellar los votos con un acto de, conocerse uno al otro más íntimamente. Yo le dije: su preocupación es muy loable, señor sacerdote, pero sepa que ya conozco a esta mujer bastante íntimamente. ¿Beu? Dejó caer sorprendida. ¿Pero qué mentira tan horrible dices? Nosotros jamás, y jamás lo haremos. Luna que espera, te conozco demasiado bien en otros aspectos. También sé que el momento más vulnerable en la vida de un hombre es cuando se acuesta con una mujer. No quiero correr el riesgo de que un día me rechaces desdeñosamente, o que te burles y rías de mí, o que me hagas de menos, empleando cualquiera de los medios que por tanto tiempo llevas practicando y perfeccionando. Ella lloriqueó. ¿Y qué es lo que tú me estás haciendo en este momento? Lo mismo. Estuve yo de acuerdo, pero solo por esta vez, querida. Me he adelantado. Ahora el día corre y debo estar en camino. Cuando me fui, Beu estaba secando sus lágrimas con la esquina arrugada de la falda, que había sido nuestro nudo matrimonial. No era necesario que retrocediera la marcha de mis ancestros desde su término en Tenochtitlán, ni tenía que ir a ninguno de los lugares que anteriormente habían habitado en el área del lago, ya que esos sitios no tenían ningún secreto escondido de los aztecas. Sin embargo, según las antiguas leyendas, uno de los lugares habitados por los aztecas antes de que encontraran el lago y el valle había sido un lugar al norte de los lagos, un lugar llamado Atlitalacan. Por eso, desde Cuanáhuac viajé hacia el noroeste, luego al norte, después al noroeste, desviándome en círculo para quedar bastante afuera de los dominios de la Triple Alianza, hasta que me encontré en la tierra que está más allá de Oxitipan,
la ciudad fronteriza más lejana con guarnición de guerreros mexica. En ese territorio poco conocido, con pequeñas aldeas y escasos movimientos de viajeros, comencé preguntando por el camino hacia Atlitalacan, pero las únicas respuestas que conseguí fueron miradas en blanco y gestos indiferentes, pues tenía dos dificultades. Una de ellas era que no tenía ni idea de lo que era o había sido Atlitalacan. Pudo haber sido una comunidad establecida durante el tiempo en que los aztecas permanecieron allí, pero que pudo haber dejado de existir desde entonces, o haber sido simplemente un lugar hospitalario para poder acampar, una vereda o un campo, al cual los aztecas le habían dado ese nombre solo temporalmente. Mi otra dificultad fue que había penetrado en la parte sur del pueblo otomí, o para ser más preciso, era la tierra a la que el pueblo otomí, de mala gana, se había ido cuando poco a poco los fueron echando de sus tierras en el lago a la llegada de los Culúa, Acolúa, Azteca y demás oleadas de invasores de habla náhuatl. Así que en esa tierra fronteriza tenía el problema del lenguaje. Algunas personas que encontraba hablaban aceptablemente la lengua náhuatl o en su defecto en el poré de sus vecinos del occidente, pero todos los demás solo hablaban otomí, idioma que yo no dominaba, y también había quienes hablaban una extraña mezcla de los tres idiomas. Y aunque mi constante interrogar a aldeanos, agricultores y caminantes me ayudó a adquirir un vocabulario aceptable de palabras otomí para poder explicar mi misión, no pude encontrar a nadie que me pudiera orientar hacia el perdido Atlitalacan. Tenía que encontrarlo por mí mismo, y así lo hice. Afortunadamente, el nombre en sí era una pista, pues quiere decir en donde el agua brota. Y un día llegué a una aldea pequeña. Limpia y ordenada, llamada Dentado de G, que quiere decir casi lo mismo en otomí. La aldea se encontraba allí, porque había una fuente de agua dulce que brotaba de unas piedras y era el único manantial en una área considerablemente extensa y árida. Parecía un lugar adecuado para que los aztecas se hubieran detenido, ya que había un camino viejo que llegaba a la aldea por el norte y seguía hacia el sur, en dirección del lago Tzumpanco. La gente de esa pobre población de Dentado de G, como es natural, me miraba de soslayo, pero una viuda ya vieja, demasiado pobre como para darse el lujo de tener demasiados recelos, me alojó durante unos días en la bodega, ya casi vacía, de su choza de una sola pieza. Durante esos días traté sonriendo de congraciarme con los taciturnos otomí, halagándolos para sacarles algo de conversación, pero fracasé, por lo que empecé a las afueras de la aldea a buscar cualquier cosa que mis antepasados pudieran haber escondido allí, aunque tenía la sospecha de que una búsqueda como esta sería inútil. Si los aztecas hubieran escondido provisiones y armas a lo largo de su marcha, debieron estar seguros de que los depósitos no serían encontrados por los residentes locales o por gentes que pasaran por allí. Debieron de marcar esos escondites con alguna señal desconocida para todos, excepto para ellos. Y ninguno de sus descendientes mexica, incluyéndome, teníamos ninguna noción de lo que pudo haber sido esa señal. Sin embargo, corté un palo largo y fuerte, le afilé la punta y con él piqué profundamente en cada surco o línea del terreno, que me pareciera que no había estado allí desde la creación del mundo. Todo lo que hacía un bulto aislado en la tierra, bosque de hierbas sin limpiar y los restos de edificios antiguos. No sé si mi comportamiento hizo que los aldeanos se divirtieran
o sintieran lástima por el pobre extranjero loco, o simplemente curiosidad. El caso fue que al fin me invitaron a sentarme y a explicar mis acciones a dos de sus ancianos más venerados. Esos ancianos contestaron a mis preguntas, utilizando las menos palabras posibles. No, me dijeron. Jamás habían oído hablar de un lugar llamado Atlitalacan, pero si el nombre quería decir lo mismo que Dente de G, era el mismo lugar, pues era cierto que según sus padres, los padres de sus padres y los padres de estos, hacía mucho tiempo que una tribu de extranjeros rudos, andrajosos y verminosos había acampado cerca de la fuente, permaneciendo allí durante algunos años, antes de seguir adelante y desaparecer hacia el sur. Cuando pregunté diplomáticamente acerca de posibles excavaciones y depósitos dentro de esa área, los dos ancianos movieron sus cabezas. Ellos decían siempre "No, Yejina", que quiere decir no. Y también dijeron algo que tuvieron que repetir varias veces antes de que los pudiera entender. Los azteca estuvieron aquí, pero no trajeron nada con ellos y no dejaron nada cuando partieron. Unos pocos días después, dejé esas regiones en donde se hablaba el último vestigio de esa mezcla de náhuatl y poré, y penetré en el territorio solamente habitado por los otomí o gente de habla otomí. No viajé en línea recta, pues hubiera tenido que caminar sobre colinas sin veredas, escalar peñascos formidables y luchar con bosques de cactus, que estaba seguro de que los inmigrantes azteca no hicieron. Por el contrario, pensaba que estos habían seguido los caminos que encontraron, si los hubo, y las numerosas veredas bien definidas. Eso hizo que mi camino fuera muy tortuoso y lento, pero siempre me dirigía hacia el norte. Todavía estaba en la alta meseta que se extendía entre las cadenas de poderosas montañas que invisibles se alzaban al este y al oeste, pero a medida que avanzaba por esa meseta, poco a poco se inclinaba hacia abajo delante de mí. Cada día bajaba un poco más de las tierras altas, en donde el aire era limpio y fresco, y esos últimos días de primavera empezaron a calentarse tanto que hasta llegaron a molestarme, pero las noches eran tranquilas y suaves. Eso estuvo muy bien, porque no había posadas en esas tierras otomí, y las aldeas y rancherías en donde pedía alojamiento estaban muy separadas unas de otras. Así es que la mayor parte de las noches las pasaba a campo raso, y aún sin mi cristal alcanzaba a distinguir la estrella Tlac-Pac situada en lo alto del horizonte, hacia el norte, a donde me dirigía otra vez al amanecer. La falta de hosterías y de lugares en donde comer no significó una gran carestía para mí. La timidez de la gente en esa región hacía que los animales fueran menos huidizos que en otros lugares más poblados. Conejos y ardillas se sentaban en el pasto, sin miedo, para verme pasar. De vez en cuando, un pájaro, correcaminos, caminaba a mi lado tranquilamente, y al anochecer algún armadillo o zorra venía a investigar el fuego de mi campamento. Aunque no llevaba ninguna arma más que mi macuahuitl, que no era muy adecuada para la caza menor, lo único que tenía que hacer usualmente para procurarme una buena comida era darle un golpe a algún animalito. También, si deseaba variar mi comida o acompañar la carne con otra cosa, había un sinfín de vegetales creciendo por todas partes. Otomí es el nombre de esa nación que está al norte, pero es solo un apócope de un término mucho más largo y difícil de pronunciar, que quiere decir algo así como los hombres cuyas flechas bajan pájaros de un ala. Aunque me hacía pensar que el tiempo en que fueron cazadores ya había pasado hacía mucho tiempo. Hay muchas tribus entre los otomí,
pero todas ellas viven de la agricultura, cultivando campos de maíz, shitomatin y otras verduras, o recolectando frutas de los árboles y cactus, así como también extrayendo la savia dulce de las plantas de maguey. Sus campos y hortalizas eran tan productivos que podían enviar muchos alimentos frescos al mercado de Tlatelolco y a otros mercados extranjeros. Y nosotros los mexica llamábamos a su tierra Atoctli, la tierra fértil. Sin embargo, para indicar la forma tan baja en que nosotros mirábamos a esa gente, habíamos calificado nuestro licor Octli en 3 grados de calidad: fino, ordinario y otomí. Las aldeas otomí tienen nombres casi imposibles de pronunciar. Por ejemplo, la más grande de todas se llama Ntutají, a la que uno de sus exploradores de la región norte, no sé por qué, la llama por Celaya. Pero en ninguna de esas comunidades tan difíciles de nombrar pude encontrar los almacenamientos secretos de los aztecas o algún rastro que me indicara que ellos habían pasado alguna vez por esos lugares. Solamente en unas pocas aldeas pude encontrar algún anciano de los que contaban las historias y tradiciones de su pueblo, que haciendo un gran esfuerzo de memoria, recordaba que la tradición decía que hacía ya muchas gavillas de años había pasado efectivamente una caravana de nómadas arrastrando sus pies doloridos, o habían pernoctado allí en aquella región, y cada anciano agregaba: no traían nada con ellos, y no dejaron nada cuando partieron. Eso era desalentador, pero entonces pensaba que yo era un descendiente directo de esos vagabundos, y como ellos, no llevaba nada. Solo una vez durante mi viaje a través de esas tierras otomí, pude haber dejado algo muy pequeño. Los hombres otomí son bajos de estatura, gordos, y como la mayoría de los agricultores, de disposición cortante y cerrada. Las mujeres también son bajas de estatura, pero delgadas de cuerpo y mucho más vivarachas que sus hombres tristes. Hasta puedo decir que son bellas, de la rodilla para arriba, aunque me doy cuenta de que es un extraño cumplido, pero lo que quiero decir es que sus pechos, cinturas, caderas, traseros y muslos están muy bien formados, pero debajo de la rodilla sus piernas son demasiado flacas y sin forma, y como sus pies son muy pequeños, eso les da un aspecto de renacuajitos, equilibrándose sobre sus pequeñas colas. Otra cosa peculiar de los otomí es que embellecen su aspecto, o por lo menos eso creen, por medio de un arte que llaman ndetade, que quiere decir pintarse con colores permanentes. Se pintan sus dientes de negro o rojo, o alternativamente de negro y rojo. Adornan sus cuerpos con unos diseños en color azul, picándose la piel con espinas de tal manera que los diseños les quedan grabados para siempre. Algunos solamente se hacen pequeñas decoraciones en la frente o en las mejillas, pero otros continúan haciéndose el ndetade tan frecuentemente como pueden soportar el dolor por toda la piel de todo su cuerpo. Parece como si estuvieran detrás del extraordinario tejido de una araña que hubiese utilizado hilo azul. Tanto como yo me di cuenta, los hombres otomí no mejoraron ni empeoraron con esos adornos. Por un tiempo pensé que era una pena que esas mujeres, que de otra manera se hubieran visto muy hermosas, oscurecieran su belleza detrás de esos tejidos, espirales y diseños que ya nunca podrían borrar. Sin embargo, conforme me fui acostumbrando a ver el ndetade, debo confesar que empecé a verlo como un disfraz sutil. Esa máscara hacía que las mujeres parecieran hasta cierto punto inaccesibles, con un no sé qué de desafiante y un no sé qué de tentador. Al extremo norte de esas extensas tierras otomí hay una aldea llamada Bushote,
cruzada por un río, y allí conocí a una de las aldeanas que se llamaba Rsono Hdonue, que quiere decir flor de luna. Y en verdad que ella estaba toda florida, cada parte visible de su cuerpo adornada con pétalos, hojas y frondas pintadas en azul. Detrás de ese jardín artificial, ella mostraba un hermoso rostro y una bella figura, excepto por sus feas piernas. Al verla por primera vez, sentí el deseo de quitarle sus ropas y ver hasta dónde eran pétalos floridos, y luego abrir mi camino entre esa floresta hasta llegar a la mujer que se escondía atrás. Flor de Luna también se sintió atraída por mí, y sospecho que casi del mismo modo, con el deseo de disfrutar de una rareza, ya que mi alta estatura y la amplitud de mis hombros, que sobresalían aún entre los mexica, me hacía parecer un gigante entre los otomí. Ella me dijo que en aquel momento no estaba unida a ningún hombre. Había quedado viuda hacía poco, cuando su esposo había muerto en el Rdonte Shboy, o sea, en el río de la Laja, el arroyo que cruzaba la aldea. Ya que el agua no era más profunda que el ancho de una mano y casi tan angosto que se podía cruzar de un salto, le hice notar que su marido debería de haber sido un hombre muy pequeño para haberse ahogado en él. Ella se rió de eso y me contó que su marido se había caído al cruzar el río y se había roto la nuca. Así es que la única noche que estuve en Mboshte la pasé con Flor de Luna. No puedo decir lo mismo de todas las mujeres otomí, pero esa mujer estaba decorada en toda la superficie de su cuerpo, por todas partes, excepto sus labios, sus párpados, las puntas de sus dedos y sus pezones. Yo recuerdo el haber pensado lo muchísimo que debía de haber sufrido cuando el artista local le pinchó los diseños de flores, exactamente a un lado de las membranas de su suave tepili. Porque verán ustedes, durante el transcurso de esa noche, yo vi todas las flores que tenía. El acto de copular se llama en otomite Agin de Hue y empieza, o por lo menos Flor de Luna prefería que así empezara, examinando, trazando, acariciando y, bueno, probando cada pétalo de cada flor que había en todo el jardín que tenía a su cuerpo. De veras que llegué a sentirme como un venado alimentándose en una floresta dulce y abundante. Y entonces decidí que el venado debería de ser uno de los animales más felices. Cuando estuve listo para partir a la siguiente mañana, Flor de Luna me dio a entender que tenía la esperanza de haber quedado embarazada, lo que su difunto esposo jamás pudo hacer. Eso me hizo sonreír, pensando que ella me estaba dando un cumplido. Pero luego me explicó la razón por la cual ella tenía la esperanza de tener un hijo o una hija de mí. Como yo era un hombre grandote, el niño también sería de buen tamaño, así es que si él crecía así, tendría bastante piel para embellecer de una manera prodigiosa, con innumerables dibujos de Mbetade. Así es que sería una rareza que haría que Mboshte fuera la envidia de otras comunidades otomí. Yo suspiré y me fui. Todo el tiempo que seguí el curso de las aguas del Rdonte Shboy, la tierra que le rodeaba estaba cubierta de verdor, llena de hierba y de flores rojas, amarillas y azules, en gran cantidad. Sin embargo, 3 o 4 días después, el río de la Laja se desviaba hacia el oeste, lejos del rumbo norte que yo llevaba, y con él se llevó todo el colorido, el verdor y la frescura. Sabía que conforme fuera avanzando, iría dejando atrás los árboles y los arbustos, hasta que éstos dejaran su lugar al desierto, casi estéril, abierto y cocido por el sol. Por un momento me detuve,
tentado a regresar hacia el río y a quedarme en la temperatura agradable de las tierras otomí. Pero no tenía ninguna excusa para hacer eso. La única razón del viaje que estaba haciendo era seguir las huellas de los aztecas, y tanto como yo sabía, ellos habían venido de un lugar mucho más allá del desierto o más allá del desierto, si es que allí había algo. Así pues, llené en el río mi bolsa de agua, respiré lo más profundo que pude el aire fresco del río y me encaminé hacia el norte. Le di la espalda a las tierras llenas de vida y caminé hacia las tierras vacías, hacia las tierras quemadas, hacia las tierras de huesos muertos. El desierto es una selva que cuando los dioses no la ignoran totalmente, se dedican a atormentarla. Coatlicue, la diosa de la tierra y su familia, no hace nada para darle interés al terreno tan monótono y casi uniformemente llano, con su arena gris amarillenta, su grava gris parduzca y sus peñascos negruzcos. Coatlicue ni siquiera se digna molestar esa tierra con un temblor. Ni Chántico ha arrojado allí algunos volcanes, ni Mascaltosi escupe sobre ella chorros de agua caliente y vapor. Tepeyolotl, el dios de la montaña, permanece en sus dominios, muy lejos de allí. Con la ayuda de mi topacio, apenas podía percibir los perfiles bajos de las montañas, muy a lo lejos, tanto al este como al oeste. Eran montañas picudas, de un granito gris blancuzco, pero siempre permanecieron allí, infinitamente distantes. Jamás se acercaron a mí, ni yo a ellas. Todas las mañanas, el sol dios Tonatiuh se levantaba enojado de su cama, sin su acostumbrada ceremonia, que hacía al amanecer, de escoger sus arcos y flechas para ese día. Todas las tardes caía sobre su cama, sin ponerse su lustroso manto de plumas, o abriendo ampliamente su cobija de flores multicolores. Entre esos despertares y esas caídas de noche tan abruptos, Tonatiuh era solo una mancha blanco-amarillenta, más brillante, en ese cielo también de ese mismo tono, soleado, malhumorado, chupándole el aliento a esa tierra, quemando a su paso el cielo abrasado, poco a poco y laboriosamente, como yo también cruzaba, arrastrándome esas arenas abrasadas. Aunque ya era tiempo de lluvias, Tlaloc, el dios de la lluvia, no prestaba ni la menor atención a ese desierto. Sus vasijas de nubes con frecuencia se juntaban, pero solo sobre las montañas de granito que se encontraban al este y al oeste. Las nubes se inflaban y se posaban muy arriba sobre el horizonte, y luego se oscurecían preñadas de lluvia, y los espíritus Tlaloque golpearían con sus tenedores de luz, produciendo el ruido del tambor, que llegaba hasta mí como un suave murmullo. Sin embargo, el cielo arriba y delante de mí siempre permaneció inmutable, con ese color blanco amarillento. Ni las nubes ni los espíritus Tlaloque se aventuraron sobre el calor calcinante del desierto. Dejaron caer su lluvia como velos azul grisáceos a la distancia sobre las grises montañas, tan lejanas, y por ningún lado pude ver jamás a la diosa de las corrientes, Chalchihuitlicue.